Una casa en mi nombre. Doctrina y Convenios, sección 124. Aunque los últimos 6 años habían sido muy difíciles para los santos, la situación empezó a mejorar en la primavera de 1839. Los santos refugiados habían hallado compasión entre los ciudadanos de Quincy, Illinois. Los guardias habían permitido que José Smith y otros líderes de la iglesia escaparan del cautiverio en Missouri, y la iglesia acababa de comprar tierras en Illinois, donde los santos se podrían congregar de nuevo. Sí, efectivamente era tierra pantanosa e infestada de mosquitos, pero comparada a los desafíos que los santos ya habían afrontado, eso probablemente parecía manejable. Por tanto, drenaron el pantano y redactaron una carta de estatutos para una nueva ciudad a la que llamaron Nauvoo. En hebreo significa hermosa, aun cuando era más una expresión de fe que una descripción apta, por lo menos al principio. Mientras tanto, el Señor estaba inspirando en su profeta un sentido de urgencia. Tenía más verdades y ordenanzas que restaurar, y él necesitaba un santo templo donde poder coronar a sus santos con honra, inmortalidad y vida eterna. Doctrina y Convenios, sección 124, versículo 55. De muchas maneras, los mismos sentimientos de fe y el mismo sentido de urgencia se evidencian en la obra del Señor en la actualidad. Capítulo 34. Edifica una ciudad. A finales de abril de 1839, unos días después de haberse reunido con los santos, José cabalgó hacia el norte para inspeccionar unas tierras que los líderes de la iglesia deseaban comprar en Commerce y sus alrededores, un poblado que quedaba a 80 kilómetros de Quincy. Por primera vez en más de 6 meses, el profeta viajaba sin guardias armados y sin que se cerniera sobre él la amenaza de la violencia. Finalmente se hallaba entre amigos, en un estado donde las personas acogían a los santos y parecían respetar sus creencias. Mientras se hallaba en prisión, José había escrito a un hombre que vendía tierras en los alrededores de Commerce y le manifestó su interés de establecer la iglesia allí. «Si nadie tuviese particular interés en adquirir esas tierras», le dijo José, «nosotros las compraremos». Tras la pérdida de Far West, sin embargo, muchos santos cuestionaban la idea de congregarse en una sola región. Edward Partridge se preguntaba si no sería mejor, para evitar los conflictos y poder proveer para los pobres, congregarse en pequeñas comunidades dispersas por todo el país. Pero José sabía que el Señor no había revocado el mandamiento que dio a los santos de congregarse. Al llegar a Commerce, vio junto a un recodo amplio del río Mississippi una planicie aluvial y pantanosa que ascendía hasta una colina boscosa. Había pocas viviendas en la zona. Del otro lado del río, en el territorio de Iowa, cerca de un poblado llamado Montrose, había unos barracones del ejército abandonados sobre unos terrenos que también estaban a la venta. José pensó que los santos podrían edificar estacas de Sion florecientes en esa zona. La tierra no era la más productiva que hubiera visto, pero el río Mississippi era navegable en todo su curso hasta el océano, lo que convertía a Commerce en un buen sitio para congregar a los santos del extranjero y para establecer comercios. La zona estaba escasamente poblada. Con todo, el congregar a los santos allí conllevaba riesgos. Si la iglesia crecía como José esperaba, sus vecinos podrían inquietarse y volver en su contra, como habían hecho los habitantes de Missouri. José oró: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» «Edifica una ciudad», respondió el Señor, «y convoca a mis santos a venir a este lugar». Esa primavera, Wilford y Phoebe Woodruff se mudaron a los barracones en Montrose. Entre sus vecinos estaba Brigham y Mary Ann Young y Orson y Sarah Pratt. Luego de instalar a sus familias, los 3 apóstoles planearon su partida hacia Inglaterra para servir su misión con el resto del quórum. Pronto llegaron miles de santos al nuevo lugar de recogimiento.
Vivieron en tiendas de campaña o en carromatos mientras construían sus casas. Se aprovisionaban de alimentos y ropa, y limpiaban los campos de cultivos a ambos lados del río. Mientras iba creciendo el nuevo asentamiento, los 12 se reunían con José a menudo, quien les predicaba con un renovado vigor en preparación para sus misiones. El profeta les enseñó que el Señor no le había revelado nada a él que él no estuviera dispuesto a hacer saber a los 12. Y aún el menor de los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda soportarlas. Él les enseñó los primeros principios del Evangelio, de la resurrección, el juicio y la edificación de Sión. Los instó a permanecer fieles, en vista de que algunos de los apóstoles anteriores los habían traicionado. Tengan cuidado de no traicionar a los cielos, les dijo, de no traicionar a Jesucristo, de no traicionar a las autoridades de la Iglesia ni las revelaciones de Dios. Por ese tiempo, Orson Hyde manifestó su deseo de volver al quórum de los 12, avergonzado de haber denunciado a José en Missouri y haber abandonado a los santos. Temiendo que Orson los volviera a traicionar cuando surgiera la próxima dificultad, Sidney Rigdon se rehusaba a que se le restaurara el apostolado. No obstante, José le dio la bienvenida nuevamente y lo restituyó a su puesto entre los 12. En julio, Parley Pratt escapó de la prisión en Missouri y se reunió con los apóstoles. Debido a las nubes de mosquitos que surgieron de las ciénagas y que se ensañaron con los nuevos pobladores, muchos santos enfermaron mortalmente de malaria, sufriendo de altas fiebres y escalofríos hasta los huesos. La mayoría de los 12 estaban demasiado enfermos como para partir hacia Inglaterra. En la mañana del lunes 22 de julio, Wilford estaba en su casa cuando escuchó la voz de José que le llamaba desde afuera. «Hermano Woodruff, sígame». Wilford salió de casa y vio a José de pie con un grupo de hombres. Había estado yendo toda la mañana de casa en casa y de tienda en tienda, tomando a los enfermos de la mano y sanándoles. Luego de bendecir a los santos en Commerce, habían cruzado el río en el ferry para sanar a los santos en Montrose. Wilford fue con él. Atravesaron la plaza del pueblo y llegaron a la casa de su amigo Elijah Fordman. Hallaron a Elijah con los ojos hundidos y la piel pálida. Ana, su esposa, lloraba mientras preparaba su ropa para enterrarlo. José se acercó a Elijah y le tomó de la mano. «Hermano Fordham», le preguntó, «¿no tiene fe para ser sanado?» «Me temo que sea demasiado tarde», le dijo. «¿No cree usted que Jesús es el Cristo?» «Sí creo, hermano José». «Elijah», declaró el profeta, «en el nombre de Jesús de Nazaret, te mando que te levantes y sanes». Las palabras parecieron estremecer la casa. Elijah se levantó de su cama. Su rostro empezó a recuperar el color. Se vistió, pidió algo de comer y siguió a José para ir a ministrar a otros. Más tarde, ya de noche, Phoebe Woodruff fue a visitar a Elijah y Ana, y quedó sorprendida. Tan solo unas pocas horas antes, Ana se había resignado a perder a su marido, y ahora Elijah decía tener suficientes fuerzas como para trabajar en la huerta. Phoebe sabía sin asomo de duda que su recuperación se debía a la obra de Dios. Los esfuerzos de José por bendecir y sanar no detuvieron la propagación de la enfermedad en Commerce y Montrose, y algunos santos fallecieron. A medida que morían las personas, Zina Huntington, de 18 años, estaba muy preocupada de que su madre sucumbiera también a la enfermedad. Zina cuidaba de su madre diariamente, se apoyaba en su padre y sus hermanos para brindarle apoyo, pero al poco tiempo toda la familia cayó enferma. José pasaba a verla de tiempo en tiempo, viendo qué podía hacer para ayudar a la familia o hacer que la madre de Zina estuviese más cómoda. Un día la madre llamó a Zina. «Llegó mi hora de morir», dijo débilmente. «No tengo miedo». Ella le testificó a Zina acerca de la resurrección.
Vendré triunfante cuando el Salvador venga con los justos a encontrarnos con los santos en la tierra. Zina se entristeció mucho cuando su madre falleció. Conociendo los padecimientos de la familia, José continuó atendiéndolos. En una de las visitas de José, Zina le preguntó: «Cuando yo pase al otro lado del velo, ¿conoceré a mi madre como mi madre?» «Más que eso», le dijo él, «usted verá y conocerá a su madre eterna, la esposa de su Padre Celestial». «¿Tengo entonces una madre celestial?», preguntó Zina. «Sí, con toda seguridad la tiene», dijo José. «¿Cómo podría un padre reclamar su título a menos que hubiera una madre con quien compartir esa paternidad?» A principios de agosto, Wilford partió hacia Inglaterra junto con John Taylor. Eran los primeros de los apóstoles que salían a su nueva misión. En ese entonces, Phoebe estaba a la espera de otro bebé, y Leonora, la esposa de John, y sus 3 hijos estaban enfermos con fiebre. Parley y Orson fueron los siguientes apóstoles en partir, a pesar de que Orson y su esposa Sarah aún lloraban la muerte de su hija Lydia, que había fallecido hace solo 11 días. Mary Ann Pratt, la esposa de Parley, acompañaría a los apóstoles en la misión, por lo que partió con ellos. George A. Smith, el apóstol más joven, estaba aún enfermo cuando comenzó su misión, luego de posponer su matrimonio con Bathsheba Bigler, su prometida. Mary Ann Young se despidió de Brigham a mediados de septiembre. Él había vuelto a enfermar, mas estaba resuelto a hacer lo que se le pedía. La propia Mary Ann estaba enferma también y contaba con poco dinero para mantener a sus 5 hijos durante la ausencia de Brigham, pero ella quería que él cumpliera con su deber. «Ve y sirve tu misión, y el Señor te bendecirá», dijo ella. «Yo haré lo mejor que pueda para cuidar de mí y de los niños». Unos días más tarde, Mary Ann se enteró de que Brigham solo había alcanzado a llegar hasta la casa de Kimball, del otro lado de Mississippi, antes de desmayarse exhausto. Inmediatamente, ella cruzó el río y fue a atenderlo hasta que él se sintió lo suficientemente fuerte como para partir. En casa de los Kimball, Mary Ann halló a Vilate enferma y en cama, junto con 2 de sus hijos. Solo quedaba el niño de 4 años para cargar unas pesadas jarras de agua desde la fuente. Heber estaba tan enfermo que no podía levantarse, pero él estaba resuelto a partir con Brigham al día siguiente. Mary Ann cuidó de Brigham hasta que llegó un carromato a la mañana siguiente. Cuando Heber se puso de pie, se le veía angustiado. Dio un abrazo a Vilate, quien yacía en cama tiritando por la fiebre. Luego se despidió de sus niños y se subió vacilante en el carromato. Brigham trató en vano de parecer saludable cuando se despidió de Mary Ann y de su hermana Fanny, quien le instaba a quedarse hasta que se repusiera. «Jamás me he sentido mejor en mi vida», dijo él. «Tú mientes», le dijo Fanny. Brigham se subió al carromato con dificultad y se sentó al lado de Heber. Al ir descendiendo la colina, Heber se sentía muy mal de dejar su familia, estando ellos tan enfermos. Se volvió al conductor del carromato y le pidió que se detuviera. «Esto es muy difícil», le dijo a Brigham. «Levantémonos para saludarles». En la casa, Vilate se sobresaltó por un ruido que vino de afuera. Tambaleándose, llegó hasta la puerta, donde estaba Mary Ann y Fanny mirando algo a una corta distancia. Vilate miró en esa dirección y se sonrió. Eran Brigham y Heber, de pie en la parte posterior del carromato, y apoyándose uno en el otro. «¡Viva! ¡Viva!», gritaron los hombres, ondeando sus sombreros en el aire. «¡Viva Israel!». «¡Adiós!», gritaron las mujeres. «¡Que Dios los bendiga!». Mientras los apóstoles iban rumbo a Gran Bretaña, los santos en Illinois y Iowa redactaron declaraciones en las que detallaban las injusticias sufridas en Missouri, tal como había pedido José cuando estaba en la cárcel. Para ese otoño, los líderes de la iglesia habían recopilado centenas de relatos y elaboraron una petición formal.
En total, los santos pedían más de $2 millones como indemnización por las viviendas, los terrenos, el ganado y otras propiedades que habían perdido. José planeaba entregar esas peticiones en persona al presidente de los Estados Unidos y al Congreso. José consideraba al presidente Martin Van Buren como un ilustre estadista, alguien que defendería los derechos de los ciudadanos. José tenía la esperanza de que el presidente y otros legisladores en Washington, D.C. leerían acerca de los sufrimientos de los santos y estarían de acuerdo en indemnizarlos por las tierras y propiedades que habían perdido en Missouri. El 29 de noviembre de 1839, luego de viajar cerca de 1,600 kilómetros desde su casa en Illinois, José llegó a la puerta de la mansión presidencial en Washington. Le acompañaban su amigo y asesor legal Elias Higbee y John Reynolds, un congreguista de Illinois. Un portero los recibió en la entrada y les hizo pasar. La mansión había sido redecorada recientemente, y José y Elias se asombraron por la elegancia de sus salones, que contrastaba enormemente con las viviendas precarias de los santos en el oeste. Su guía los condujo a una sala en la planta alta, donde el presidente conversaba con unos visitantes. Mientras esperaban del lado de afuera de la puerta con las peticiones y varias cartas de presentación en la mano, José le pidió al congresista Reynolds que lo presentara simplemente como un santo de los últimos días. Al congresista pareció sorprenderle y hasta divertirle su petición, pero accedió a hacer lo que José deseaba. El congresista Reynolds no estaba muy entusiasmado con la idea de ayudar a los santos, pero sabía que sus grandes números podían ser una influencia en la política de Illinois. José no había anticipado reunirse con el presidente con una delegación tan pequeña. Cuando partió de Illinois en octubre, sus planes eran dejar que Sidney Rigdon llevara la iniciativa en esas reuniones. Mas Sidney se hallaba muy enfermo para viajar y se detuvo por el camino. Finalmente se abrieron las puertas del salón y los tres hombres entraron. Al igual que José, Martin Van Buren era hijo de un granjero del estado de Nueva York, pero él era un hombre más centrado en años, más bajito, de complexión ligera y con abundante pelo blanco cubriendo la mayor parte de su rostro. Tal como lo prometió, Reynolds presentó a José como un santo de los últimos días. El presidente sonrió ante el inusual título y estrechó la mano del profeta. Luego de saludar al presidente, José le entregó las cartas de presentación y esperó. Van Buren las leyó y frunció el ceño. ¿Ayudarles?, dijo con desdén. ¿En qué puedo ayudarles? José no sabía qué decir. No había anticipado que el presidente los despacharía tan rápido. Él y Elias le rogaron que leyera al menos los sufrimientos de los santos antes de rechazar sus peticiones. No puedo hacer nada por ustedes, caballeros, insistió el presidente. Si yo los apoyase a ustedes, iría contra todo el estado de Missouri, y ese estado iría contra mí en las próximas elecciones. Decepcionados, José y Elias salieron de la mansión y entregaron su petición al Congreso, sabiendo que tomaría varias semanas antes de que los legisladores pudieran revisarla y analizarla. Durante ese tiempo de espera, José decidió que visitaría las ramas del este de la iglesia. Además, predicaría en Washington y en las ciudades y poblaciones circundantes. Wilford Woodruff y John Taylor llegaron a Liverpool, Inglaterra, el 11 de enero de 1840. Era el primer viaje de Wilford a Inglaterra. En cambio, John volvía a estar entre familiares y amigos. Luego de retirar su equipaje, fueron a la casa del cuñado de John, George Cannon. George y su esposa, Anne, se sorprendieron al verlos y los invitaron a cenar. Los Cannon tenían 5 hijos. Su hijo mayor, George, era un brillante jovencito de 13 años a quien le encantaba leer. Después de la cena, Wilford y John entregaron a la familia un ejemplar del Libro de Mormón y A Voice of Warning, un folleto misional, extenso como un libro, que Parley Pratt había publicado en la ciudad de Nueva York unos años antes. John enseñó a la familia los primeros principios del Evangelio y los invitó a leer los libros.
Los Cannon estuvieron dispuestos a cuidar el equipaje de Wilford y John, mientras ellos iban en tren a Preston para reunirse con Joseph Fielding y Willard Richards. Tanto Joseph como Willard se habían casado con conversas británicas en ese año que Heber Kimball y Orson Hyde se habían ausentado de la misión británica. Tal como lo había predicho Heber, Willard se había casado con Janetta Richards. Luego de la reunión en Preston, John regresó a Liverpool, mientras que Wilford se dirigió al sureste hasta la región industrial de Staffordshire, donde rápidamente estableció una rama. Una noche, durante una reunión con los santos allí, Wilford sintió el Espíritu descender sobre él. «Esta es la última reunión que tendrás con estas personas en muchos días», le dijo el Señor. El mensaje sorprendió a Wilford. La obra de Staffordshire apenas había comenzado, y él tenía muchas citas para predicar en la zona. A la mañana siguiente, él oró pidiendo más guía, y el Espíritu lo inspiró a ir más al sur, donde había muchas almas que esperaban la palabra de Dios. Él partió al día siguiente junto con William Benbow, uno de los santos de Staffordshire. Viajaron hacia el sur hasta la granja del hermano de William y su cuñada, John y Jane Benbow. John y Jane tenían una espaciosa casa de ladrillo blanco en una próspera granja de 121 hectáreas. Cuando Wilford y William llegaron, se quedaron conversando con los Benbow hasta las 2 de la mañana, hablando acerca de la restauración. El matrimonio se habían labrado una buena vida, mas se sentían insatisfechos espiritualmente. Hacía poco se habían unido a otras personas que se apartaban de sus iglesias en busca del verdadero evangelio de Jesucristo. Se autodenominaban los Hermanos Unidos y habían construido capillas en Gatfield Elm, a unos kilómetros al sur de la granja de los Benbow, y en otros sitios. Ellos eligieron predicadores de entre sus filas y le pedían a Dios que les diera luz adicional. Cuando John y Jane escucharon a Wilford aquella noche, ellos creyeron haber encontrado finalmente la plenitud del Evangelio. Al día siguiente, Wilford predicó un sermón en el hogar de los Benbow ante un grupo grande de vecinos y poco después bautizó a John y a Jane en un estanque cercano. En las semanas siguientes, Wilford bautizó a más de 150 miembros de los Hermanos Unidos, entre ellos 46 ministros laicos. Como habían más personas pidiendo ser bautizadas, él escribió a Willard Richards para pedirle ayuda. «Me llaman para hacer bautismos 4 o 5 veces al día», exclamó él. «No puedo hacer la obra yo solo». El 5 de febrero, Matthew Davies, de 65 años, escuchó que José Smith, el profeta mormón, iba a predicar esa tarde en Washington. Matthew era un corresponsal para un periódico popular de la ciudad de Nueva York. Sabiendo que su esposa Mary sentía curiosidad en cuanto a los santos de los últimos días, él quiso escuchar al profeta para poder contarle a su esposa sobre sus enseñanzas. En el sermón, Matthew descubrió que José era un granjero que vestía con sencillez, robusto de contextura, rostro atractivo y de porte digno. Por su predicación supo que aunque no había tenido instrucción formal, poseía una gran determinación y mucho conocimiento. El profeta parecía sincero, sin ningún rastro de frivolidad ni fanatismo en su voz. «Les expondré nuestras creencias hasta donde me lo permita el tiempo», dijo José al iniciar su sermón. Él testificó de Dios y de sus atributos. «Él reina sobre todas las cosas en el cielo y la tierra», les declaró. Él preordenó la caída del hombre, pero, como es todo misericordioso, al mismo tiempo preordenó un plan de redención para todo el género humano. «Yo creo en la divinidad de Jesucristo», continuó él, «y que Él murió por los pecados de todos los hombres que en Adán habían caído». Él declaró que todas las personas nacen puras y sin mancha, y que todos los niños que mueren a una temprana edad irían al cielo, porque ellos no podían discernir el bien del mal y eran incapaces de pecar. Matthew escuchaba impresionado por lo que oía. José enseñó que Dios es eterno, sin principio ni fin, al igual que el alma de cada hombre y mujer.
Matthew notó que el profeta hablaba muy poco de recompensas o castigos en la vida venidera, salvo que él creía que el castigo de Dios tendría un comienzo y un final. Luego de 2 horas, el profeta cerró su sermón con su testimonio del libro de Mormón. Él declaró que él no era el autor del libro, sino que él lo había recibido de Dios, directamente del cielo. Al reflexionar sobre el sermón, Matthew entendió que él no había escuchado nada esa noche que pudiera dañar a la sociedad. Había mucho en sus preceptos que, si se siguen, comentó Matthew a su esposa al día siguiente en una carta, limarían las asperezas del hombre contra el hombre y harían de él un ser más racional. Matthew no tenía intenciones de aceptar las enseñanzas del profeta, pero valoraba su mensaje de paz. No había violencia, ni furia, ni denuncias, escribió él. Su religión parece ser la religión de la mansedumbre, la humildad y la amable persuasión. He cambiado mi opinión en cuanto a los mormones, concluyó. Sección 124. Revelación dada a José Smith el profeta en Nauvoo, Illinois, el 19 de enero de 1841. A causa de las persecuciones y los procedimientos ilícitos cada vez más numerosos tramados contra ellos por las autoridades públicas, los santos se habían visto obligados a salir de Missouri. La orden exterminadora expedida por Lilburn W. Boggs, gobernador de Missouri, fechada el 27 de octubre de 1838, no les había dejado otro recurso. En 1841, cuando se dio esta revelación, los santos habían edificado la ciudad de Nauvoo en el sitio que anteriormente había ocupado el pueblo de Commerce, Illinois, y allí se había establecido la cabecera de la iglesia. Versículos del 1 al 14. Se le manda a José Smith hacer una proclamación solemne del Evangelio al presidente de los Estados Unidos, a los gobernadores y a los soberanos de todas las naciones. Del 15 al 21. Hiram Smith, David W. Patten, Joseph Smith, padre, y otros de entre los vivos y de entre los muertos son bendecidos por su integridad y sus virtudes. Del 22 al 28. Se manda a los santos edificar en Nauvoo una casa de alojamiento para los forasteros, así como un templo. Del 29 al 36. El bautismo por los muertos debe efectuarse en los templos. Del 37 al 44. El pueblo del Señor siempre edifica templos para efectuar en ellos ordenanzas santas. Del 45 al 55. Se exime a los santos de edificar el templo en el condado de Jackson por motivo de la opresión de sus enemigos. Del 56 al 83. Se dan instrucciones para la edificación del mesón de Nauvoo. Del 84 al 96. Hiram Smith es llamado a ocupar el oficio de patriarca y recibir las llaves y ocupar el lugar de Oliver Cowdery. Del 97 al 122. Se dan consejos a William Law y a otros hermanos en cuanto a sus obras. Del 123 al 145. Se nombran oficiales generales y locales junto con sus deberes y afiliación en cuanto a sus quórums. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo José Smith. Estoy bien complacido con la ofrenda y los reconocimientos que has hecho, porque para este fin te he levantado, para manifestar mi sabiduría por medio de las cosas débiles de la tierra. Tus oraciones son aceptas delante de mí, y como respuesta te digo que ahora eres llamado para hacer inmediatamente una proclamación solemne de mi evangelio y de esta estaca que he asentado para ser una piedra angular de Sión, la cual ha de ser bruñida con la exquisitez que es a semejanza de un palacio. Se hará esta proclamación a todos los reyes del mundo, hasta sus 4 ángulos, al honorable presidente electo,
a los eminentes gobernadores de la nación en que vives y a todas las naciones de la tierra esparcidas en el extranjero. Escríbase con el espíritu de mansedumbre y por el poder del Espíritu Santo, que estará en ti al escribirla. Porque por el Espíritu Santo se te concederá saber mi voluntad concerniente a dichos reyes y autoridades, sí, lo que les acontecerá en lo porvenir. Porque he aquí, estoy a punto de mandarles que presten atención a la luz y a la gloria de Sión, porque ha llegado la hora señalada para favorecerla. Por tanto, exhórtalos con una fuerte proclamación y con tu testimonio, sin temerlos, porque son como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba que pronto cae, para que también queden sin excusa. Y para que yo los visite en el día de la visitación, cuando descubra la faz de mi velo, para señalar la porción del opresor entre los hipócritas, donde es el crujir de dientes, si rechazan a mis siervos y mi testimonio que les he revelado. Además, los visitaré y ablandaré sus corazones, muchos de ellos para vuestro beneficio, a fin de que halléis gracia ante sus ojos, para que vengan a la luz de la verdad y los gentiles a la exaltación y enaltecimiento de Sión. Porque el día de mi visitación viene pronto, a la hora que no pensáis, ¿y dónde habrá seguridad para mi pueblo y refugio para aquellos que quedaren? Despertad, oh reyes de la tierra, venid, oh venid con vuestro oro y con vuestra plata en auxilio de mi pueblo, a la casa de las hijas de Sión. Y además, de cierto te digo, ayúdete mi siervo Robert B. Thompson a escribir dicha proclamación, porque estoy bien complacido con él, y con que permanezca contigo. Por tanto, escuche él tu consejo, y lo bendeciré con multiplicidad de bendiciones. Sea fiel y verídico desde ahora en adelante en todas las cosas, y será grande ante mis ojos. Pero recuerde que de sus manos le requeriré que me rinda cuentas de su mayordomía. Y además, de cierto te digo, bendito es mi siervo Hiram Smith, porque yo, el Señor, lo amo a causa de la integridad de su corazón, y porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. Además, mi siervo John C. Bennett te ayudará en la obra de enviar mi palabra a los reyes y pueblos de la tierra, y te sostendrá a ti, mi siervo José Smith, en la hora de aflicción, y no fallará su recompensa si acepta consejo. Y a causa de su amor será grande, porque si hace esto, será mío, dice el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa, y lo coronaré con bendiciones y gran gloria. Y además, te digo que es mi voluntad que mi siervo Lyman White siga predicando a favor de Sión, con el espíritu de mansedumbre, confesándome ante el mundo. Y lo sostendré como en alas de águila, y engendrará gloria y honra tanto para él como para mi nombre. Para que, cumplida su obra, yo lo reciba, como recibí a mi siervo David Patton, que está conmigo ahora, y también a mi siervo Edward Partridge, y a mi anciano siervo Joseph Smith, padre, que se sienta a la diestra de Abraham, y bendito y santo es él, porque es mío. Además, te digo que mi siervo George Miller es sin engaño. Se puede confiar en él por motivo de la integridad de su corazón. Y por el amor que él tiene por mi testimonio, yo, el Señor, lo amo. Por tanto, te digo que sello sobre su cabeza el oficio de un obispado, semejante a mi siervo Edward Partridge, para que reciba las consagraciones de mi casa, a fin de que confiera bendiciones sobre la cabeza de los pobres de mi pueblo, dice el Señor. Nadie desprecie a mi siervo George, porque él me honrará. Edifiquen una casa en mi nombre mi siervo George y mi siervo Lyman, y mi siervo John Snyder y otros, tal como mi siervo José les muestre,
en el sitio que él también les indicará. Y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse. Sea pues una casa buena, digna de toda aceptación, para que el viajero cansado goce de salud y seguridad mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le he señalado a Sión. Esta casa será una habitación sana, si se edifica a mi nombre, y si el que sea nombrado para administrarla no permite que sea contaminada. Será santa, o el Señor vuestro Dios no morará en ella. Y además, de cierto os digo, vengan desde lejos todos mis santos. Y enviad mensajeros veloces, sí, mensajeros escogidos, y decidles, venid vosotros con todo vuestro oro, vuestra plata, vuestras piedras preciosas, y todas vuestras antigüedades, y con todos aquellos que tengan conocimiento de antigüedades, que quieran venir. Vengan, y traigan el boj, el abeto y el pino, junto con todos los árboles preciosos de la tierra. Y con hierro, cobre, bronce, zinc, y todas vuestras cosas preciosas de la tierra, y edificad una casa a mi nombre, para que en ella more el Altísimo. Porque no existe lugar sobre la tierra a donde Él pueda venir a restaurar otra vez lo que estaba perdido para vosotros, o lo que Él ha quitado, a saber, la plenitud del sacerdocio. Porque no hay una pila bautismal sobre la tierra en la que mis santos puedan ser bautizados por los que han muerto. Porque esta ordenanza pertenece a mi casa, y no me puede ser aceptable, sino en los días de vuestra pobreza, durante los cuales no podéis edificarme una casa. Pero os mando a todos vosotros, mis santos, que me edifiquéis una casa, y os concedo el tiempo suficiente para que me la edifiquéis. Y durante este tiempo vuestros bautismos me serán aceptables. Mas he aquí, vuestros bautismos por vuestros muertos no me serán aceptables al cabo de este plazo. Y si no habéis hecho estas cosas para cuando termine el plazo, seréis rechazados como iglesia, junto con vuestros muertos, dice el Señor vuestro Dios. Porque de cierto os digo, vuestros bautismos por vuestros muertos no me pueden ser aceptables después que hayáis tenido el tiempo suficiente para edificarme una casa, donde corresponde la ordenanza del bautismo por los muertos, para quienes se instituyó desde antes de la fundación del mundo. Porque en ella se confieren las llaves del santo sacerdocio, a fin de que recibáis honra y gloria. Y pasado dicho tiempo, vuestros bautismos por los muertos, efectuados por los que se encuentren esparcidos en otras partes, no me serán aceptables, dice el Señor. Porque se ha decretado que en Sión y en sus estacas y en Jerusalén, esos sitios que he señalado como refugio, han de ser los lugares designados para vuestros bautismos por vuestros muertos. Además, de cierto os digo, ¿cómo podré aceptar vuestros lavamientos si no los efectuáis en una casa que hayáis erigido a mi nombre? Porque por esta causa demandé a Moisés que construyera un tabernáculo, para que lo llevaran consigo por el desierto, y que construyera una casa en la tierra de promisión, a fin de que se revelaran las ordenanzas que habían estado ocultas desde antes que el mundo fuese. Por tanto, de cierto os digo, que vuestras unciones y lavamientos, y vuestros bautismos por los muertos, y vuestras asambleas solemnes y memoriales para vuestros sacrificios por medio de los hijos de Leví, y para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos, en donde recibís conversaciones, y vuestros estatutos y juicios, para el principio de las revelaciones y fundamento de Sión, y para la gloria, honra e investidura de todos sus habitantes, son conferidos mediante la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre. Y de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre,
para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo. Porque me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y le mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio, y el sitio sobre el cual se ha de edificar. Y la construiréis en el lugar donde habéis proyectado, porque es el sitio que os he escogido para construirla. Si trabajáis con todo vuestro poder, yo consagraré ese lugar para que sea santo. Y si los de mi pueblo escuchan mi voz, y la voz de mis siervos, que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo que no serán quitados de su lugar. Mas si no escuchan mi voz, ni la voz de estos hombres que he nombrado, no serán bendecidos, porque contaminan mi tierra santa, y mis santas ordenanzas y estatutos, y mis santas palabras que yo les doy. Y acontecerá que si edificáis una casa a mi nombre, y no hacéis las cosas que yo mando, no realizaré el juramento que os hago, ni cumpliré las promesas que esperáis de mis manos, dice el Señor. Porque en lugar de bendiciones, vosotros, por vuestras propias obras, traéis maldiciones, ira, indignación y juicios sobre vuestra propia cabeza, a causa de vuestras insensateces y todas vuestras abominaciones que cometéis ante mí, dice el Señor. De cierto os digo, que cuando doy un mandamiento a cualquiera de los hijos de los hombres de hacer una obra en mi nombre, y éstos, con todas sus fuerzas y con todo lo que tienen, procuran hacer dicha obra, sin que cese su diligencia, y sus enemigos vienen sobre ellos y les impiden la ejecución de ella, he aquí, me conviene no exigirla más a esos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Y la iniquidad y violación de mis santas leyes y mandamientos visitaré sobre la cabeza de aquellos que impidieron mi obra, hasta la tercera y la cuarta generación, mientras no se arrepientan y me aborrezcan, dice Dios el Señor. Así que por esta causa yo he aceptado las ofrendas de aquellos a quienes mandé que edificasen una ciudad y una casa a mi nombre en el condado de Jackson, Missouri, y cuyos enemigos se lo impidieron, dice el Señor vuestro Dios. Y juicio, ira, indignación, llanto, angustia y crujir de dientes devolveré sobre su cabeza hasta la tercera y la cuarta generación, mientras no se arrepientan y me aborrezcan, dice el Señor vuestro Dios. Y os hago de esto un ejemplo para vuestro consuelo, en lo que concierne a todos aquellos a quienes se ha mandado hacer alguna obra, y las manos de sus enemigos y la opresión se lo han impedido, dice el Señor vuestro Dios. Porque soy el Señor vuestro Dios, y salvaré a todos los de vuestros hermanos que fueron de corazón puro, y que han sido muertos en la tierra de Missouri, dice el Señor. Además, de cierto os digo, de nuevo os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna. Y ahora os digo, en cuanto a mi casa de huéspedes, que os he mandado construir para el alojamiento de forasteros, edificadla a mi nombre, y lleve sobre ella mi nombre, y haya lugar en ella para mi siervo José y su casa, de generación en generación. Porque he confirmado esta unción sobre su cabeza, a fin de que su bendición también sea sobre la cabeza de su posteridad después de él. Y como dije a Abraham, tocante a las familias de la tierra, así también le digo a mi siervo José, en ti y en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Por consiguiente, haya lugar en esa casa para mi siervo José y para su posteridad después de él, de generación en generación, para siempre jamás, dice el Señor. Y sea el nombre de esa casa el mesón de Nabú, y sea una habitación deleitosa para el hombre,
y un lugar de reposo para el viajero fatigado, para que contemple la gloria de Sión y la gloria de esta, su piedra del ángulo, a fin de que también reciba el consejo de aquellos a quienes he puesto, para que sean como plantas de renombre y como centinelas en sus muros. He aquí, de cierto os digo, organícense mis siervos George Miller, Lyman White, John Snyder y Peter Hoss, y nómbrese a uno de ellos presidente de su quórum, con objeto de construir esa casa, y formarán una institución mediante la cual puedan reunir capital para la edificación de esa casa. Y no recibirán menos de $50 por cada acción de esa casa, y se les permitirá recibir hasta $15,000 de una sola persona por acciones de dicha casa. Pero no se les permitirá aceptar más de $15,000 de capital de una sola persona. Ni les será permitido recibir menos de $50 de una sola persona por una acción de esa casa. Y no se les permitirá recibir a persona alguna como accionista de esa casa, a menos que entregue en sus manos el valor de las acciones al recibirlas. Y recibirá acciones de esa casa en proporción a la cantidad que entregue en sus manos. Pero si no entrega nada en sus manos, no recibirá acciones de la casa. Y si alguien entrega dinero en sus manos, será a cambio de acciones de esa casa, para él y su posteridad después de él, de generación en generación, mientras él y sus herederos retengan esas acciones y no las vendan o traspasen de sus manos, por su voluntad y acto propios, si queréis obedecer mi voluntad, dice el Señor vuestro Dios. Además, de cierto os digo, si mis siervos George Miller, Lyman White, John Snyder y Peter Hoss reciben capital en sus manos, ya sea dinero o bienes que representen el valor real del dinero, no usarán parte alguna de ese capital para otro propósito, sino el de esa casa. Y si destinan cualquier parte de ese capital a otro objeto ajeno al de esa casa, sin el consentimiento del accionista, y no reponen con 4 tantos el valor del capital que hayan destinado a otro uso, serán maldecidos y quitados de su lugar, dice el Señor Dios, porque yo, el Señor, soy Dios, y no he de ser burlado en ninguna de estas cosas. De cierto os digo, compre mi siervo José acciones de esa casa de manos de ellos, como le parezca bien. Pero mi siervo José no puede invertir más de $15,000 de capital en esa casa, ni menos de 50, ni tampoco podrá hacerlo ningún otro hombre, dice el Señor. Y también hay otros que desean saber mi voluntad concerniente a ellos, porque me lo han pedido. Por tanto, os digo en cuanto a mi siervo Vinson Knight, si quiere hacer mi voluntad, compre acciones de esa casa para él y para su posteridad después de él, de generación en generación. Y alce su voz larga y fuertemente en medio del pueblo, para abogar la causa de los pobres y los necesitados, y no flaquee, ni su corazón desmaye, y aceptaré sus ofrendas, porque no serán para mí como las de Caín, porque él será mío, dice el Señor. Regocíjese su familia, y aparten su corazón de la congoja, porque lo he escogido y ungido, y se le honrará en medio de su casa, porque le perdonaré todos sus pecados, dice el Señor. Amén. De cierto os digo, invierta capital en esa casa mi siervo Hiram, como bien le parezca, para él y su posteridad después de él, de generación en generación. Invierta capital en esa casa mi siervo Isaac Galland, porque yo, el Señor, lo amo por la obra que ha hecho, y perdonaré todos sus pecados. Por consiguiente, sea tenido en memoria por su parte en esa casa, de generación en generación. Nómbrese entre vosotros a mi siervo Isaac Galland, y ordénelo y bendígalo mi siervo William Marks, para que vaya con mi siervo Hiram a cumplir la obra que mi siervo José les indique, y serán grandemente bendecidos.
Invierta capital en esa casa mi siervo William Marks, como bien le parezca, para él y para su posteridad, de generación en generación. Invierta capital en esa casa mi siervo Henry G. Sherwood, como bien le parezca, para él y su posteridad después de él, de generación en generación. Invierta capital en esa casa mi siervo William Law, para él y su posteridad después de él, de generación en generación. Si quiere obedecer mi voluntad, no lleve a su familia a las regiones del este, es decir, a Kirtland. No obstante, yo, el Señor, edificaré a Kirtland, pero tengo preparado un azote para sus habitantes. Y en cuanto a mi siervo Almon Babbitt, hay muchas cosas que no me complacen. He aquí ambiciona imponer su propio criterio en lugar del consejo que yo he ordenado, sí, el de la presidencia de mi iglesia, y levanta un becerro de oro para que mi pueblo lo adore. No se vaya de este lugar nadie que haya venido aquí con la intención de obedecer mis mandamientos. Si viven aquí, vivan para mí, y si mueren, mueran para mí, porque aquí descansarán de todos sus afanes y continuarán sus obras. Por tanto, confíe mi siervo William en mí, y cese de temer en cuanto a su familia por causa de la enfermedad que hay en la tierra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y la enfermedad de la tierra redundará en gloria para vosotros. Salga mi siervo William, y proclame mi evangelio sempiterno en voz alta y con gran gozo, según lo inspire mi espíritu, a los habitantes de Warsaw, y también a los habitantes de Carthage y de Burlington, así como a los de Madison, y espere paciente y diligentemente instrucciones adicionales en mi conferencia general, dice el Señor. Si quiere obedecer mi voluntad, escuche de aquí en adelante el consejo de mi siervo José, y con su ganancia apoye la causa de los pobres y publique la nueva traducción de mi santa palabra a los habitantes de la tierra. Y si hace esto, lo bendeciré con multiplicidad de bendiciones, de manera que no será abandonado, ni su descendencia tendrá que mendigar pan. Además, de cierto os digo, sea nombrado, ordenado y ungido mi siervo William como consejero de mi siervo José, en lugar de mi siervo Hiram, para que mi siervo Hiram ocupe el oficio de sacerdocio y patriarca que le señaló su padre por bendición y también por derecho, para que desde ahora en adelante tenga las llaves de las bendiciones patriarcales sobre la cabeza de todo mi pueblo, para que cualquiera que él bendiga sea bendecido, y cualquiera que él maldiga sea maldecido, para que lo que atare en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatare en la tierra sea desatado en los cielos. Y desde ahora en adelante lo nombro profeta, vidente y revelador de mi iglesia, así como mi siervo José, a fin de que también obre de común acuerdo con mi siervo José, y de él reciba consejo, y mi siervo José le mostrará las llaves mediante las cuales podrá pedir y recibir, y ser coronado con igual bendición, gloria, honra, sacerdocio y dones del sacerdocio que en un tiempo se confirieron al que fue mi siervo Oliver Cowdery. Para que mi siervo Hiram testifique de las cosas que le mostraré, a fin de que su nombre se guarde en memoria honorable de generación en generación, para siempre jamás. Reciba también mi siervo William Law las llaves mediante las cuales pueda pedir y recibir bendiciones. Sea humilde y sin engaño delante de mí, y recibirá de mi espíritu, sí, el Consolador, que le manifestará la verdad de todas las cosas y le indicará en la hora precisa lo que ha de decir. Y estas señales lo seguirán: sanará a los enfermos, echará fuera demonios, y será librado de los que quieran administrarle veneno mortífero. Y será conducido por sendas donde la serpiente venenosa no podrá herir su calcañar, y se remontará en la imaginación de sus pensamientos como si fuera en alas de águila. Y si dispongo que resucite a los muertos,
no detenga él su voz. Proclame pues mi siervo William en alta voz y sin cesar, con gozo y regocijo y hosanas, a aquel que se sienta para siempre jamás sobre el trono, dice el Señor vuestro Dios. He aquí, os digo, tengo reservada una misión para mi siervo William y para mi siervo Hiram, y solamente para ellos. Y permanezca en casa mi siervo José, porque hace falta. El resto os lo mostraré después. Así sea. Amén. Además, de cierto os digo, si mi siervo Sidney quiere servirme y ser consejero de mi siervo José, levántese y venga y ocupe el oficio de su llamamiento, y humíllese delante de mí. Y si me ofrece una ofrenda y reconocimientos aceptables, y permanece con mi pueblo, he aquí yo, el Señor vuestro Dios, lo sanaré para que quede sano, y nuevamente alzará su voz sobre las montañas, y será un portavoz delante de mi faz. Venga y radique a su familia en la vecindad donde reside mi siervo José, y en todas sus jornadas alce su voz como con el son de trompeta, amonestando a los habitantes de la tierra a huir de la ira venidera. Ayúdenle a mi siervo José, él y también mi siervo William Law, a hacer una solemne proclamación a los reyes de la tierra, así como antes os he dicho. Si mi siervo Sidney quiere hacer mi voluntad, no traslade a su familia a las regiones del este, sino múdeles su habitación, tal como he dicho. He aquí, no es mi voluntad que él procure encontrar seguridad y refugio fuera de la ciudad que os he señalado, a saber, la ciudad de Nabú. De cierto os digo, que aún ahora, si quiere escuchar mi voz, le irá bien. Así sea. Amén. Y además, de cierto os digo, compre acciones mi siervo Amos Davis, de aquellos que he nombrado para construir una casa de alojamiento, que es el mesón de Nabú. Haga él esto si quiere tener parte, y escuche el consejo de mi siervo José, y trabaje con sus propias manos para ganarse la confianza de los hombres. Y cuando se haya mostrado fiel en todas las cosas que le sean confiadas, sí, aun cuando fueren pocas, se le pondrá por mayordomo sobre muchas. Humíllese, pues, para que sea exaltado. Así sea. Amén. Además, de cierto os digo que si mi siervo Robert D. Foster quiere obedecer mi voz, constrúyale una casa a mi siervo José, de acuerdo con el contrato que ha concertado con él, según las oportunidades que de cuando en cuando se le presenten. Arrepiéntase de toda su necedad, y vístase de caridad, y cese de obrar el mal, y deseche todas sus palabras ásperas. Y compre también acciones del quórum del mesón de Nabú para él y su posteridad después de él, de generación en generación. Y obedezca el consejo de mis siervos José y Hiram y William Law, así como a las autoridades que he llamado para establecer los cimientos de Sión, y para siempre jamás le irá bien. Así sea. Amén. Además, de cierto os digo, ninguno ha de comprar acciones del quórum del mesón de Nabú, a menos que crea en el libro de Mormón y en las revelaciones que os he dado, dice el Señor vuestro Dios. Porque lo que sea más o menos que esto, de mal procede, y será acompañado de maldiciones y no de bendiciones, dice el Señor vuestro Dios. Así sea. Amén. Además, de cierto os digo, reciban los miembros integrantes del quórum del mesón de Nabú justa remuneración por toda su labor en la construcción de dicha casa, y sean sus sueldos según convengan entre sí, en cuanto a su precio. Y si es menester, aporte cada accionista su porción de los sueldos de ellos para su sostén, dice el Señor. De otra manera, recibirán acciones de esa casa por su trabajo. Así sea. Amén. De cierto os digo, ahora os nombro a los oficiales correspondientes a mi sacerdocio, para que tengáis las llaves de éste, sí,
el sacerdocio que es según el orden de Melquisedec, que es según el orden de mi unigénito Hijo. Primeramente os nombro a Hyrum Smith, para ser vuestro patriarca, para poseer las bendiciones de sellar en mi iglesia, sí, el Santo Espíritu de la promesa, mediante el cual sois sellados para el día de la redención, a fin de que no lleguéis a caer, no obstante la hora de tentación que pueda sobreveniros. Os nombro a mi siervo José para ser elder presidente de toda mi iglesia, para ser traductor, revelador, vidente y profeta. Le doy a él por consejeros a mis siervos Sidney Rigdon y William Law, para que constituyan un quórum y primera presidencia, a fin de recibir los oráculos para toda la iglesia. Os nombro a mi siervo Brigham Young, para ser presidente del consejo viajante de los 12, quienes tienen las llaves para abrir la autoridad de mi reino en los 4 ángulos de la tierra, y para enviar, después de eso, mi palabra a toda criatura. Son Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith. A David Patton lo he tomado para mí. He aquí, nadie le quita su sacerdocio, pero de cierto os digo, se puede nombrar a otro al mismo llamamiento. Además, os digo que os nombro a un sumo consejo para que sea la piedra angular de Sión, a saber, Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newell Knight, David Dort, Dunbar Wilson. A Seymour Branson lo he tomado para mí. Nadie toma su sacerdocio, pero se puede nombrar a otro al mismo sacerdocio en su lugar. Y de cierto os digo, en su lugar sea ordenado a este llamamiento mi siervo Aaron Johnson, David Fulmer, Alpheus Cutler y William Huntington. Además, os nombro a Don C. Smith para ser presidente de un quórum de sumos sacerdotes. Ordenanza que se instituye con el propósito de habilitar aquellos que serán nombrados presidentes residentes o siervos sobre diversas estacas esparcidas fuera de aquí. Y también pueden viajar si lo desean, pero más bien son ordenados presidentes residentes. Este es el oficio de su llamamiento, dice el Señor vuestro Dios. Le nombro como consejeros a Amasa Lyman y a Noah Packard, para que presidan el quórum de sumos sacerdotes de mi iglesia, dice el Señor. Y además os digo que os nombro a John A. Hicks, Samuel Williams y Jesse Baker, y este sacerdocio presidirá el quórum de élderes, el cual se ha instituido para los ministros residentes. No obstante, pueden viajar, pero son ordenados para ser ministros residentes de mi iglesia, dice el Señor. Y además os nombro a Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Harriman, Zira Pulsifer, Levi Hancock y James Foster para presidir el quórum de 70. Quórum que se ha instituido para que los élderes viajantes testifiquen de mi nombre en todo el mundo, donde los envíe el sumo consejo viajante, mis apóstoles, para preparar el camino delante de mi faz. La diferencia entre este quórum y el de los élderes es que uno ha de viajar continuamente y el otro ha de presidir las iglesias de vez en cuando. Uno tiene la responsabilidad de presidir de cuando en cuando, y el otro no tiene la responsabilidad de presidir, dice el Señor vuestro Dios. Además, os digo que os nombro a Vincent Knight, Samuel H. Smith y Shadrach Roundy, si éste quiere recibirlo, para presidir el obispado. Las instrucciones en cuanto a dicho obispado os son dadas en el libro de Doctrina y Convenios. Y además os digo a Samuel Rolfe y a sus consejeros como presbíteros, y el presidente de los maestros y sus consejeros, y también el presidente de los diáconos y sus consejeros,
y también el presidente de la estaca y sus consejeros. Os he designado los oficios anteriores junto con sus llaves correspondientes, en calidad de auxilios y gobernaciones, para la obra del ministerio y para perfeccionar a mis santos. Y un mandamiento os doy, que llenéis todos estos oficios y aprobéis o desaprobéis en mi conferencia general a las personas cuyos nombres he mencionado, y que preparéis salas para todos estos oficios en mi casa cuando la edifiquéis a mi nombre, dice el Señor vuestro Dios. Así sea. Amén.